El secreto financiero que Britney Spears ocultó durante su conservatoría. Durante 13 años, Britney Spears no pudo gastar su propio dinero sin permiso. No podía decidir cuándo trabajar, no podía decidir cuándo descansar, no podía decidir, según ella misma testificó después, ni siquiera si quería tener más hijos. Mientras el mundo veía a la princesa del pop sonreír en cada presentación, en cada entrevista, en cada aparición pública, había un secreto que ella no podía contar. Su padre estaba ganando millones de dólares controlando cada aspecto de su vida, y ella no podía decir nada, porque cualquier palabra fuera de guión podía ser usada para demostrar que necesitaba más control, no menos. Esta es la historia del secreto financiero más grande jamás ocultado detrás de una sonrisa perfectamente coreografiada. Bienvenidos a Soñadores Profesionales. Para entender esta historia necesitas conocer el momento exacto donde todo cambió. Britney Spears había sido durante casi una década la artista más exitosa del pop mundial. Millones de discos vendidos, giras agotadas en minutos, un imperio construido desde que era una adolescente en Luisiana. Pero en 2007 y 2008 su vida pública colapsó frente a las cámaras de todo el mundo. Los medios documentaron cada crisis con una crueldad que hoy se reconoce como una de las coberturas mediáticas más despiadadas de la historia del entretenimiento. En febrero de 2008, después de un episodio de crisis de salud mental severa, un juez de California aprobó algo que cambiaría su vida completamente: una conservatoría, un arreglo legal donde otra persona toma control total de las decisiones financieras y personales de alguien declarado incapaz de manejarlas por sí mismo. Esa persona fue su padre, Jamie Spears. Dato que sorprende número 1. Lo que muy poca gente sabe es que las conservatorías, diseñadas originalmente para personas con demencia severa o discapacidades cognitivas permanentes, rara vez terminan. Britney Spears, una mujer que seguía generando millones de dólares en giras, discos y presentaciones durante toda su conservatoría, estuvo bajo ese mismo tipo de control legal durante 13 años, trabajando, generando dinero, siendo completamente funcional profesionalmente y sin poder controlar un centavo de lo que generaba. Durante los 13 años de conservatoría, Britney Spears continuó siendo una máquina de generar dinero. Grabó álbumes, fue jurado de The X Factor y lanzó su residencia en Las Vegas, Piece of Me, que se convirtió en un fenómeno comercial masivo. Dato que sorprende número 2. La residencia Piece of Me generó aproximadamente 137,7 millones de dólares en ingresos totales, y su padre, como conservador de su patrimonio, tenía derecho contractual al 1.5% de todos los ingresos brutos generados por ese show. Eso significa que Jamie Spears recibe aproximadamente 2.1 millones de dólares solo de la comisión de esa residencia, mientras Britney testificaba años después que sentía que estaba siendo obligada a trabajar contra su voluntad. Su padre estaba cobrando comisiones directas por cada show que ella hacía, pero eso era solo una fracción de lo que Jamie Spears generaba de la conservatoría. Como conservador legal recibió un salario base de $16,000 mensuales, más otros $2,000 mensuales adicionales bajo el concepto de espacio de oficina. Solo en salario directo eso equivalía a más de $216,000 anuales, sumando comisiones, salarios, honorarios legales relacionados a lo largo de 13 años. Britney testificó en 2021 que su padre y los abogados involucrados en su caso habían acumulado aproximadamente $36 millones. $36 millones generados directamente de controlar la vida de su propia hija. Y mientras ese dinero fluía hacia ellos, Britney no podía tomar decisiones básicas sobre su propia existencia. Junio de 2021. Después de 13 años de silencio forzado, Britney Spears finalmente pudo hablar directamente ante un tribunal sin que su equipo legal filtrara o suavizara sus palabras. Lo que dijo ese día cambió completamente la percepción pública sobre lo que realmente había estado sucediendo. Dato que sorprende número 3. Britney testificó que había sido obligada a usar un dispositivo intrauterino, un DIU, contra su voluntad, específicamente para impedirle tener más hijos. Ella quería casarse y tener más hijos con su entonces pareja. La conservatoría, según su propio testimonio, le negó ese derecho fundamental sobre su propio cuerpo. También testificó que había sido forzada a realizar giras y presentaciones que no quería hacer, bajo la amenaza implícita de que negarse podría interpretarse como evidencia de que necesitaba permanecer bajo control legal. No sabía que podía presentar una petición para terminar la conservatoría. Nadie me lo dijo. Sentí que estaba atrapada. Esa frase resonó en todo el mundo, porque revelaba algo que el público nunca había considerado completamente, que el sistema legal diseñado para protegerla la había mantenido en la oscuridad sobre sus propios derechos durante más de una década. El movimiento Free Britney, que había comenzado como una teoría marginal de fans preocupados, se convirtió en un movimiento legal y mediático masivo que finalmente forzó una revisión judicial completa del caso. El 12 de noviembre de 2021, un juez de California terminó oficialmente tanto la conservatoría personal como la financiera de Britney Spears. Después de 13 años, 7 meses y 20 días, Britney Spears se recuperó legalmente el control sobre su propia vida y su propio dinero. Lo primero que hizo no fue lanzar un álbum ni anunciar una gira. Fue algo mucho más simple y poderoso: publicar en redes sociales, sin ningún filtro corporativo, exactamente lo que pensaba y sentía. Dato que sorprendió
sorprende número 4. En 2023, Britney publicó su memoria The Woman in Me, donde reveló detalles financieros y personales de la conservatoría que nunca había sido completamente documentados públicamente, y vendió más de 2 millones de copias en su primer año. El libro generó un contrato de $15 millones, convirtiéndose en una de las memorias de celebridades más vendidas de la década. Pero la reconstrucción financiera de Britney no terminó con el fin de la conservatoría. En 2024, como parte de un acuerdo legal final relacionado con honorarios legales pendientes de la disputa de la conservatoría, Britney pagó $2,12 millones en cuentas legales de su padre, cerrando así el último capítulo legal de esta batalla de más de una década. Hoy, en 2026, su patrimonio se estima en aproximadamente $60 millones, una cifra que refleja tanto las ganancias acumuladas durante la conservatoría como los ingresos generados después de recuperar su libertad financiera. Pero el verdadero valor de su historia no está en ese número, está en lo que representó para millones de personas que por primera vez entendieron cuán fácil es que un sistema diseñado para proteger a alguien termine controlándolo de maneras que nadie afuera puede ver completamente. Hoy, Britney Spears vive alejada de los reflectores, algo que ella misma ha descrito como una elección deliberada después de más de 2 décadas de exposición constante. Su historia enseña 3 lecciones financieras que van mucho más allá de la música. Primera lección: el control sobre tu propio dinero es inseparable del control sobre tu propia vida. Britney generaba millones de dólares durante su conservatoría, pero no podía decidir cómo gastarlos. Ese arreglo, aunque legal, demostró cuán vulnerable puede ser cualquier persona, sin importar cuánto dinero genere, si no tiene control directo sobre sus propias finanzas. Segunda lección: los sistemas de protección pueden convertirse en sistemas de explotación si no existe supervisión adecuada. Jamie Spears acumuló millones de dólares en salarios y comisiones mientras controlaba legalmente la vida de su hija. La línea entre proteger a alguien y beneficiarse de esa protección puede volverse peligrosamente delgada. Tercera lección: recuperar tu voz, incluso años después, sigue teniendo valor real. El testimonio de Britney en 2021 no solo terminó su conservatoría, se convirtió en la base de una memoria que generó millones de dólares y ayudó a cambiar la conversación pública sobre las conservatorías en todo Estados Unidos. Piénsalo así: hay personas que hoy tienen a alguien más controlando decisiones importantes sobre su dinero, su tiempo, su vida, bajo la justificación de que es por su bien. A veces esa percepción es genuina y necesaria, pero la historia de Britney Spears nos recuerda que siempre vale la pena preguntar: ¿quién se está beneficiando realmente de este arreglo? ¿Y estoy yo al tanto de cada detalle financiero involucrado? Esta fue la historia de Britney Spears, la artista que generó millones de dólares mientras no podía controlar ninguno de ellos, que fue silenciada legalmente durante 13 años y que finalmente recuperó su voz para revelar exactamente lo que había estado sucediendo detrás de cada sonrisa en el escenario, no a pesar del silencio forzado, sino exactamente porque encontró la manera de romperlo. Nos vemos en el próximo video, soñadores profesionales. Si esta historia te hizo pensar en la importancia de tener control real sobre tus propias finanzas, sin importar quién te rodee, suscríbete a Soñadores Profesionales. Cada semana contamos las historias reales detrás de las personas que perdieron el control de su dinero y lo que hicieron para recuperarlo, porque a veces la libertad financiera no se trata de cuánto tienes, se trata de quién decide qué hacer con eso. Nos vemos en el próximo video.